Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Constitucional Uniandino. La edición de hoy va a ser especial porque vamos a tratar un tema pedagógico, vamos a intentar dar luces sobre lo que es el Estado Social de Derecho en Colombia. También lo vamos a unir esto con los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a dar una explicación de cómo se llegó a todo esto, cómo Colombia los ha enmarcado en su constitución y cómo se han aplicado, se han intentado aplicar. Y por último daremos una breve introducción a lo que es el derecho de la salud en Colombia, enmarcado también por supuesto y conectado con lo que ya habremos hablado de los derechos económicos, sociales y culturales. Explicaremos todo lo que lo rodea, problemáticas, historia. Bueno, como se dijo en la introducción al programa, el día de hoy vamos a hablar del derecho a la salud, pero este es solo el final. Primero tenemos que referirnos a cómo funciona el Estado colombiano, qué tipo de Estado es y cómo este tipo de Estado hace que se pueda aplicar e intervenir para que se aplique el derecho a la salud. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? ¿En qué consiste? Se entiende que al haber la constituyente vuelto a Colombia un Estado Social de Derecho en 1991, decidió que el Estado no solo enfocara su atención en los derechos liberales clásicos, como lo son el derecho a la propiedad o el derecho a la imprenta, sino también en aquellos que requerían la intervención del Estado. Desde ese punto de vista, la Corte definió el Estado social en la sentencia T-406 del 92 como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación y en general todos aquellos asegurados para los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Mientras que en los derechos liberales clásicos, como se contó anteriormente, no era necesaria la intervención del Estado para darle cumplimiento, en los nuevos derechos sí lo es, pues ya no se busca la igualdad y la libertad ante la ley, como sucedía en los derechos clásicos, sino también el bienestar material de la población. De ahí podemos inducir que sale la parte social del ya conocido Estado de Derecho. ¿Cómo buscó la Carta, la Constituyente, aplicar estos estados? La nueva Constitución, en contraste con la que teníamos antes del 86, descentralizó el poder, le dio autonomía a las entidades territoriales para que éstas pudieran velar de que se cumplieran estos derechos sin la necesidad de que el Estado, sin la necesidad de que la capital, de que el centro del país diera la orden de que se cumplieran. Por supuesto, esto no significa que el Estado Social de Derecho y sus derechos hayan estado libres de polémicas, por el contrario. Sin embargo, ahora mi compañero Juan Pablo va a pasar a explicarles más en detalle qué significan los derechos económicos, sociales y culturales. Tras haber explicado cómo funciona el Estado Social de Derecho en Colombia y cuál es su misión, objetivo y deber para con la población, es bien importante en este momento distinguir los derechos que, si bien son emanados de la Carta, hay otra clase de derechos que vienen a complementar este mandato constitucional y que vienen a garantizarlo de una manera progresiva. Este es el caso de los derechos sociales y económicos. Es bien importante entonces entender en qué consisten los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, están en el capítulo 2, título 2 de la Constitución Política, y debe insistirse en que todos ellos integran el conjunto de derechos que son exigibles judicialmente y que no proceden distinciones entre niveles de protección. En cuanto a su origen, se destacan 4 momentos, pero es importante, para efectos prácticos, tener aquellos correspondientes a la fase posterior del advenimiento de la modernidad. En este caso hablamos de el New Deal norteamericano, aquellos surgidos del marxismo y la revolución, y los primeros sistemas de seguridad social. Sin embargo, también es importante rescatar la contribución que tuvieron los instrumentos internacionales que por vía de tratados incidieron en la adopción de la garantía de estos derechos vía bloque constitucionalidad. Ejemplo de esto son las Cartas de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Protocolo Adicional de San Salvador. Entonces se plantea una discusión constitucional respecto del deber de garantía de estos derechos, versus la libertad del legislador de plantear la manera de garantizarlos, teniendo en cuenta el carácter prestacional de estos derechos y su impacto presupuestal. La sentencia CU 111 es muy diciente del debate,
que posteriormente se traduciría en la protección de estos derechos vía tutela, en vista del incumplimiento del Estado a estas prestaciones contenidas en los derechos, que como se tomaron eran prestacionales y se pensaba que su garantía estaba supeditada a la disposición presupuestal y el momento político del gobierno. En ese sentido, el esfuerzo jurisprudencial se encaminó a la protección del núcleo esencial de estos derechos, con fundamento, en parte, con los principios de Limburgo, que de acuerdo con la sentencia C-521 del 97, daba la idea del mínimo vital como conjunto de derechos mínimos de subsistencia para todos, dentro de los cuales también estaban conectados íntimamente con los derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera se termina articulando el sentido de que las prestaciones son derechos que deben ser desarrollados en la medida en que su satisfacción se articula con las políticas públicas de carácter progresivo, tendientes a satisfacer condiciones materiales mínimas de vida digna. Ya en cuanto a su justiciabilidad, y hablando de si estos derechos son exigibles y puede ejercer su cumplimiento el ciudadano o no, estos están relacionados con la ejecución de políticas públicas. Sin embargo, estas tienen que tener en cuenta el núcleo esencial del derecho que buscan amparar mediante el desarrollo progresivo de dicha política. Por lo anterior, pues hay posturas tanto neoliberales, en donde dicen que los límites a las políticas públicas son los límites a los derechos y los límites como los recursos estatales pueden terminar afectando el desarrollo de estos derechos. Y por otro lado, las garantistas, que están más inclinada a la Corte a aceptar, que son verdaderos derechos constitucionales exigibles judicialmente, y que el impacto económico de la protección de esta clase de derechos en ningún momento se puede argumentar que para su violación, acción u omisión sea el presupuesto, ya que se exige que dentro de la definición de Estado que hemos dado, un esfuerzo para que su cumplimiento se lleve a cabo mediante la articulación de políticas públicas que respondan a estas necesidades. Y en cuanto a su progresividad, si bien significa pues que el Estado debe desarrollar planes encaminados a lograr el cumplimiento, también es necesario establecer un nivel de compromiso y un ritmo para este cumplimiento. Ahora bien, un ejemplo del desarrollo del pensamiento acerca de estos derechos es evidenciable en la salud, que como se verá más adelante, pasa de una tímida conexidad a un cambio al amparo directo como un derecho constitucional fundamental. Como lo mencionó Juan Pablo anteriormente, ha habido una evolución jurisprudencial en cuanto al estatus de los DESC y su justiciabilidad, pasando de la conexidad hasta el reconocimiento de algunos como fundamentales, dando lugar a la teoría de los derechos sociales fundamentales. A continuación, veremos un claro ejemplo de estos, que es el derecho a la salud. Como ocurre con otros derechos sociales, el derecho a la salud se conjuga una tensión entre el alcance de las políticas públicas y la necesidad de satisfacer las garantías de los ciudadanos. Una muestra realizada entre el año 2004 y el año 2005, un total de 400.900 solicitudes de protección de derechos indicó que el 79% correspondió al grupo de derechos de petición, salud y seguridad social. En ese sentido, se percibe que el derecho a la salud es de mayor incidencia en acción de tutela. Ahora bien, el régimen normativo del derecho a la salud puede ser segmentado en dos componentes fundamentales: el derecho interno, integrado por normas tanto constitucionales como legales. Otro componente son las normas del sistema internacional, que ingresan al sistema interno por la vía del bloque constitucionalidad. No obstante, en el derecho a la salud subsiste un problema en cuanto a que el régimen normativo y el servicio público de seguridad social en Colombia no funcionan. Por esta razón, resulta que el derecho a la salud ha tenido mayor protagonismo en las solicitudes de la acción de tutela, debido a que las empresas prestadoras de servicio de salud, EPS, niegan la prestación del servicio por las que los ciudadanos pagan o excluyen prestaciones esenciales necesarias para restablecer la salud. El derecho a la salud refleja la situación por la que atravesaban algunos DESC, los cuales se encontraban limitados por la pésima administración en cuanto a las políticas públicas que lo regulan. Es ahí en donde entra la teoría de los derechos sociales fundamentales, que son considerados ahora como un derecho fundamental.
Si bien en el noticiero de hoy hemos visto cómo el sistema de salud y en general de implementación de los DESC en Colombia está lleno de fallas, también vamos a cerrar la emisión aplaudiendo el intento que hizo el legislador por implementarlos, porque le han salvado la vida a muchas personas a pesar de todo y han sido vitales para que mucha gente alcance el mínimo vital al que debe tener acceso cualquier ser humano, aunque también se les debe exhortar a los mismos legisladores a que hagan algo para que su aplicación sea mucho más efectiva. Con esto cerramos el noticiero de hoy. Muy buenas noches.